Hola, soy Candy, soy Cándida Cabrera. Soy la cara visible de Mami Lactancia en Peligro, pero Mami Lactancia es una asociación sin ánimo de lucro que empezó a funcionar en 2004, que tiene más de 200 socias y que somos un grupo de apoyo madre a madre. Es decir, somos un grupo de ayuda mutua y no somos un grupo de profesionales, sino madres que queremos compartir la cultura de la lactancia y la sabiduría que antes pertenecía a las madres y a la familia, era la familia extensa y las vecinas quienes te comunicaban toda esta información, que hoy en día nos hemos hecho depositarias los grupos de apoyo a la lactancia para volver a crear esas redes y volver a crear ese conocimiento, volver a difundir ese conocimiento. Nuestra función principal, además de lo que os va a contar ahora Monse, es sobre todo partimos de la base del respeto hacia todas las madres, sean cuales sean sus decisiones, y nuestra función principal es difundir información, visibilizar la lactancia, participar en todos aquellos foros en los que podamos estar presentes precisamente para contribuir a visibilizar la lactancia y a difundir toda la sabiduría que tiene que ver con la lactancia y la crianza. Da la casualidad además que en el mes de mayo, en el que tiene lugar esta Semana de la Salud, coinciden también días tan importantes como el Día del Trabajo, el 1 de mayo, donde quedan invisibilizados todos los trabajos que las mujeres tradicionalmente hemos realizado de manera gratuita. Coincide también el Día de la Madre, este año además están seguidos, ¿no? El día 2 de mayo. Luego además tenemos también la celebración del Día de la Matrona, la celebración del Día por el Parto Respetado, también coincide en mayo, y a principios de junio la Semana Mundial por el Nacimiento Respetado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos hace pensar que el mes de mayo tiene un significado especial para Mami Lactancia, para todas las asociaciones y colectivos que queremos luchar para que las madres tengan un parto, las mujeres tengan un embarazo informado, que sean las protagonistas de su embarazo y su parto, que puedan disfrutar de un parto respetado y que puedan disfrutar también, por supuesto, de una crianza respetuosa hacia su hijo y sobre todo que el resto de la sociedad les permita, no solamente les exija, sino también les permita que puedan hacerlo, ¿no? Ahora vamos a ver en las diferentes intervenciones qué dificultades nos encontramos para ello. Monse nos va a hablar de las dificultades que encontramos en la lactancia en sí, cuando las mujeres nos encontramos con dificultades y no encontramos información. Paca nos va a hablar de cómo los derechos laborales no tienen en cuenta y no protegen especialmente ni a las mujeres embarazadas ni durante la época de el posparto más inmediato o más lejano, con las bajas maternales tan cortas, casi ridículas podríamos decir, y nos va a hablar, pues eso, ¿no? Cómo hace falta desde el sindicalismo esa visión de la maternidad, poniendo el foco en los cuidados, pero también sobre todo en el tiempo que necesita la mujer para recuperarse de ese parto y de esa lactancia. Y bueno, para recuperarse de la lactancia, no para llevarla a cabo, para recuperarse del parto, del tiempo de gestación, para llevar a cabo la esterogestación y la lactancia, ¿no? Y una crianza respetuosa, siendo respetada la propia madre primero, ¿no? Primero que todo. Y, y por supuesto, un embarazo y un parto sin violencia obstétrica, que es una de las violencias institucionales más duras que sufrimos las mujeres y más silenciadas todavía hoy en día. Y luego vamos a escuchar a Julia Carreño, que es antropóloga, y nos va a hablar de cómo la maternidad se queda fuera incluso de los movimientos feministas.
A priori podríamos pensar que como los movimientos feministas son movimientos de mujeres luchando por sus derechos, no estarían dejando atrás la maternidad. Sin embargo, sí que a veces se le deja atrás y vamos a escuchar las reflexiones tan interesantes que comparte con nosotras nuestra compañera Julia. Y finalmente nuestra compañera Mónica Gómez viene para contarnos cómo la Asociación Petra, la Asociación de Maternidades Feministas, unifica o intenta unir mujeres de diferentes zonas del territorio español y con diferentes intereses previos, pero unidas por ese interés general de aumentar los permisos maternales y sobre todo de reflexionar qué sociedad queremos, qué sociedad estamos construyendo y, y hacia dónde nos lleva luchar por unos derechos o por otros. Y antes de escucharla, quiero agradeceros vuestra atención y os dejo con ella. Empezamos con Monse Sánchez, que es la presidenta de Mami Lactancia. Espero que os guste y que disfrutéis tanto como hemos disfrutado organizándolo. Hola, yo soy Monse, soy socia fundadora de Mami Lactancia, el grupo de apoyo a la lactancia materna de Granada, y en este momento soy su presidenta. En nombre de Mami Lactancia y en el mío propio quiero agradecer al Ayuntamiento de Peligro y a su Centro Municipal de Información a la Mujer que haya contado con nosotras para participar en la quinta semana de la salud y la igualdad. Bueno, pues yo soy madre de un hijo y de dos hijas. Y a la creación de Mami Lactancia me llevó mi primera lactancia en el año 2001, que sin grandes dificultades fue un fracaso debido a la falta de apoyo y de información. Los grupos de apoyo somos esa red que antes estaba formada por las mujeres de la familia, por las vecinas y por las mujeres del entorno de la madre y que compartían sus saberes entre ellas. Con la eliminación de la lactancia materna, esta red ha ido desapareciendo. Nosotras, el grupo de apoyo a la lactancia, somos mujeres madres, independientemente de nuestra profesión o de lo que nos dediquemos, que nos hemos ido formando e informando para poder transmitir a las mujeres que se acercan a nuestro grupo tanta información como necesiten. Unas veces porque no les llega por otros medios o porque les llega desordenada. ¿Qué es la información desordenada? Bueno, pues que las madres se quieren informar, acceden a la información que tienen a su alcance, pero a veces necesitan que les digamos que no están equivocadas en las decisiones que toman respecto a su maternidad. Nuestra función principalmente es respetar a las mujeres. Mami Lactancia es un espacio donde no juzgamos si la madre quiere mantener su lactancia, pero encuentra dificultades. Nosotros la apoyamos y si decide no mantener esa lactancia porque es su opción, le ayudamos para que lo haga de la forma más saludable para ella y para su bebé. Porque el fin de Mami Lactancia es proteger la salud presente y futura de las madres y de sus bebés. Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna exclusiva se debe mantener como mínimo los primeros 6 meses de vida. Es decir, el bebé toma solo leche materna sin incluir ningún otro alimento, ni otras leches, ni zumos, ni infusiones, ni agua, y se alimenta a demanda, es decir, cada vez que lo necesita. Pero esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud en España no se puede llevar a cabo de una forma no estresante para la madre y para el bebé, porque nuestras bajas maternales son solo de 16 semanas. Y por lo que vemos, la ampliación de los permisos de paternidad no ha sido una solución porque al ser intransferibles obligan a la madre a separarse igualmente del bebé. Que aunque se quede al cuidado del padre, la lactancia materna o se finaliza o se mantiene a costa de un sobreesfuerzo por parte de la madre que tiene que extraer leche durante su jornada laboral. Conocidos son los beneficios de la lactancia materna para la madre, pero importantísimos son los que afectan al bebé, porque una lactancia materna exclusiva durante 6 meses y prolongada hasta los 2 años mínimo reduce los riesgos presentes y futuros en el ahora bebé y luego durante su infancia y su edad adulta.
previene de desarrollar diversas alergias alimentarias y dermatológicas, así como obesidad y diabetes, que están relacionadas con la introducción temprana de otros alimentos. Bueno, ahora vais a poder ver y escuchar a mujeres madres que os van a hablar de otros aspectos legales, sindicales y laborales que tan estrechamente están ligados a nuestro papel como mujeres madres y trabajadoras. Bueno, pues ahora que ya sabes qué es Mami Lactancia, te invito a conocernos. Síguenos en Facebook. Gracias. Gracias, Monse. Pues ahora os dejo con Paca Moya, nuestra compañera Paca, que lleva muchísimos años de lucha sindical. Ella se define, como vais a escuchar, como madre activista. Lleva muchísimos años también luchando por los derechos de las madres, por los derechos de las criaturas, por las lactancias maternas de las mujeres, tanto en Sevilla como aquí en Granada. Y una vez más dispuesta a compartir su sabiduría. Muchísimas gracias, Paca, por tu lucha y por estar ahí y por colaborar con nosotras este día. Gracias. Hola, soy Paca Moya y soy madre de una muchacha que tiene ya 21 años. Y es un gustazo para mí poder compartir este ratillo con vosotras. En mi opinión, una sociedad que se precie de cuidar a su ciudadana y a su ciudadano debería primar la salud de las niñas y de las mujeres, en especial de las embarazadas, de las madres y de sus criaturas, ¿no? Sin embargo, mi experiencia como matriactivista y sindicalista me dice que no es una prioridad. Veo como los protocolos y la realidad diaria suelen estar muy alejados de la evidencia científica y de la escasa legislación que hay. No voy a entrar en los aspectos más sanitarios de la atención al embarazo y al parto, la protección de la diada madre-criatura, de la lactancia materna, de la eliminación de tóxicos en nuestro entorno doméstico y del medio ambiente, y me voy a centrar en el ámbito laboral. En nuestro país hay una ley de prevención de riesgos laborales que se suele incumplir y que contempla algunos derechos en relación al embarazo y la lactancia. Por ejemplo, dice que si hay un riesgo para el embarazo, el feto o el bebé lactante, la empresa tiene obligación de adaptar el puesto de trabajo para eliminar ese riesgo, ¿no? O bien cambiar a la trabajadora a un puesto donde no existan esos riesgos. Si nada de esto es posible, la trabajadora debería pasar a la situación de suspensión de contrato por riesgo para el embarazo o la lactancia de un menor de 9 meses. Eso, que suena fatal, no es nada más que dejas de ir a trabajar y es la Seguridad Social quien te paga el 100% de tu base reguladora para contingencias profesionales y cotiza por ti a la Seguridad Social. Este proceso lo inicia el INS o la mutua, siempre previo informe del médico de familia o de la criatura, del bebé, ¿no? Esta situación es mucho mejor que el de la baja por enfermedad común, y además no significa que tú estés enferma, sino que en el trabajo hay un riesgo que no se puede evitar y que por lo tanto tú tienes que pasar a esa situación, ¿no? Hay una serie de riesgos, unos están más estudiados que otros para el embarazo y la lactancia. Yo voy a empezar por los que para mí son más importantes y además están menos estudiados, como son el estrés y los disruptores endocrinos, ¿no? El estrés es es la consecuencia de una serie de riesgos psicosociales, ¿no? Y que pueden ser cosas muy medibles, como los horarios inadecuados, el trabajo a turno, el trabajo nocturno o las prolongaciones de jornada, el trabajo aislado, o bien otra serie de riesgos psicosociales que también se pueden medir, pero que no son tan tangibles como los anteriores, ¿no? Y que se deben medir. Hay evaluaciones de riesgos psicosociales muy buenas que se pueden pasar en todas las empresas. Por ejemplo, la doble jornada es en sí un riesgo psicosocial, la doble jornada o triple que tenemos muchas mujeres, ¿no? Los disruptores endocrinos son unas sustancias químicas que alteran el sistema hormonal y que están presentes en muchos productos de nuestro entorno. Están en plaguicidas, herbicidas, envases de plástico, disolventes, productos de limpieza, cosméticos, papel, textil, en la construcción, en las pinturas. Y no solamente alteran el equilibrio hormonal en el embarazo y la lactancia, sino que además pueden provocar enfermedades muy graves a las mujeres y a los hombres y a las niñas y a los niños, ¿no? Los disruptores endocrinos están dentro del grupo de riesgos laborales por agentes químicos,
que algunos están directamente prohibidos que se utilicen, que lo utilicen en general la población y en particular las mujeres embarazadas o lactantes, ¿no? Como son sustancias cancerígenas, las que son tóxicas para la reproducción, el mercurio, los citotóxicos, el monóxido de carbono, el plomo. Algunas de ellas, digo, están directamente prohibidas, ¿no? Hay otra serie de riesgos laborales que son por agentes físicos, ¿no? Como son choques, vibraciones o movimientos, ruido, radiaciones ionizantes, frío o calor extremo. Hay algunas que están más trabajadas y otras ha costado una lucha. Por ejemplo, el tema de las vibraciones les costó una enorme lucha a las azafatas del AVE, que consiguieron que se los considerara un riesgo laboral, puesto que ellas habían detectado que había una alta tasa de abortos entre ellas, ¿no? Luego hay otra serie de riesgos laborales que las más estudiadas son las ligadas a agentes biológicos con virus conocidos de los grupos 2, 3 y 4, ¿no? Curiosamente, el COVID no está todavía incluido, puesto que a muchas mujeres las mutuas lo que le contestan es que no hay evidencia científica para decir el riesgo que tiene por el embarazo y la lactancia, ¿no? Para el embarazo y la lactancia, ¿no? Luego hay otra serie de riesgos, como son los ergonómicos, como es estar mucho tiempo sentada, mucho tiempo de pie, o en postura forzada, o manipulas cargas, que son también riesgos que están bastante trabajados. Hay mucha bibliografía sobre el tema, ¿no? Y hay otra serie de riesgos que no están contemplados en los anteriores, que son cuando las instalaciones, fundamentalmente cuando las instalaciones en las que se trabaja no son adecuadas, no tienen baño, no tienen lugar de descanso, y entonces hay un peligro derivado de esas insuficientes instalaciones, ¿no? Nos encontramos con que apenas hay decretos y reglamentos que desarrollen esta ley. Lo que sí hay es guías que no son de obligado cumplimiento y que en algunos casos restringen estos derechos. Por ejemplo, nos hemos encontrado con la última, que es de finales de 2019, elaborada por el INS, junto con la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, que lo que han hecho ha sido retrasar la semana de gestación para poder acceder a la suspensión de contrato por riesgo para el embarazo. Curiosamente, cuando la propia guía reconoce que son las primeras semanas de embarazo las de mayor sensibilidad para el desarrollo correcto de los órganos del feto, ¿no? Además de esta insuficiente legislación laboral en materia de prevención de riesgos laborales, nos hemos encontrado con que el permiso de maternidad ha pasado a ser permiso por nacimiento y es igual e intransferible para la madre que para el padre o el otro progenitor que no pare ni gesta, obviando los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como las repercusiones que tienen sobre nuestra salud y la de nuestras criaturas. Ya más recientemente, y con la excusa de la pandemia, hemos visto cómo se han vulnerado algunos de los escasos derechos que tenemos relacionados con la maternidad, la lactancia y la crianza. Se han denegado excedencias y suspensiones de contrato por riesgo para el embarazo y la lactancia a trabajadoras sanitarias. Y es más, el Servicio de Salud madrileño llegó a autorizarse a sí mismo para poder denegar todo tipo de permisos relacionados con la maternidad y la crianza, incluido las 10 últimas semanas del permiso de maternidad. Es decir, se autorizó para decir que no te las daba, que te las aplazaran, ¿no? Y ante estas situaciones que nos encontramos en el día a día, ¿qué podemos hacer? A mí se me ocurren varias cosas. Uno, lo que estamos haciendo en Petra y en los grupos de madres, que es reivindicar recursos para la maternidad y tejer redes de ayuda mutua, ¿no? Otra, participar activamente en la vida sindical para poder llevar también a este ámbito nuestras reivindicaciones y, por supuesto, llevar nuestra perspectiva y nuestras propuestas al movimiento feminista. Estoy segura que a vosotras se os ocurren muchas más. Muchas gracias, Paca, por tu aportación, como siempre, tan interesante y tan, bueno, pues lanzándonos tantos motivos para pensar y para replantearnos la sociedad, ¿no? Y para terminar de replantearnos la sociedad que estamos creando, vamos a escuchar a Julia Carreño. Julia es antropóloga, también matriactivista, es activista en el grupo de apoyo a la lactancia materna de Linares, que se llama Mamateta. Es también activista en Petra, Maternidades Feministas. Y bueno, cada poco tiempo nos sorprende con un nuevo artículo
en internet que tienen al final un montón de reproducciones y un montón de gente que los comparte en sus redes porque son realmente interesantes, novedosos y sobre todo porque ponen en palabras y de una manera ordenada y muy inteligente muchas de las ideas que nos surgen en la vida diaria y muchas de las situaciones en las que nos vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Os doy paso a Julia y muchísimas gracias por tu colaboración, Julia. La maternidad y el feminismo han tenido una relación complicada. A lo largo de la historia esta relación ha sido complicada, sobre todo porque la maternidad no suponía una libre elección para la mujer y formaba parte de su ser como mujer, ¿no? de su meta de la meta en la vida. Entonces, esta falta de elección hacía que pues, desde el feminismo se luchase por tener más opciones, no solamente la maternidad como único destino de la mujer. ¿Qué sucede? Pues que al intentar luchar por esa libertad de elección y también por acceder a esos espacios donde las mujeres no tenían cabida, muchas mujeres feministas que estaban luchando dejan la maternidad, la dejan detrás, ¿no? No la llevan consigo en su lucha. Y entonces la dejan dentro de ese terreno privado que no quieren, del que se quiere escapar, y ahí también abandonan su maternidad. ¿Qué pasa? Que al final queda invisibilizada y queda también sometida además a un orden patriarcal, ¿no? Queda ligada a maternidad, matrimonio, como vemos siempre en la mayoría de documentos feministas de otras épocas. Vemos la palabra madre siempre está ligada a la palabra esposa madre. Por lo tanto, la experiencia de la maternidad como sí misma no se produce. ¿Qué sucede después? Pues que por fin desde el feminismo se consiguen muchísimos derechos y uno de ellos es el derecho al aborto y también el derecho a elegir, querer ser o no madre. Pero cuando se consiguen estos derechos no se amplía los derechos sobre qué maternidad quiere ejercer y qué tipo de crianza. Por ejemplo, no se da a elegir un modelo de crianza porque la experiencia de la maternidad no va dentro de ninguna proclama feminista. Entonces las madres nos vemos invisibles dentro del movimiento feminista, es decir, nosotras podemos estar reivindicando un sinfín de cosas, pero nunca aspectos relacionados con la maternidad y mucho menos con la maternidad experiencial. Es decir, podemos denunciar violencia hacia las madres, podemos denunciar el SAP, podemos denunciar las custodias compartidas impuestas, podemos denunciar muchos aspectos, muchas violencias en los vientres de alquiler, pero sin embargo, a la hora de hablar de la experiencia de la madre y la relación, la diada madre-bebé, ahí ya no entra el feminismo. Y no solo no entra, sino que además se considera algo, aparte de algo privado, también se considera madres intensivas, ¿no? Que es lo que hemos visto últimamente, se ha puesto más de moda, aunque ya esto lleva bastantes años, estos términos. Y bueno, el hecho de maternidad intensiva es el nombre que se le da a la maternidad de determinados tipos de crianza, crianza respetuosa, crianza con apego, donde muchas madres pues eligen estar más tiempo con sus criaturas, cogen excedencias, eligen pues practicar un determinado estilo de crianza en el que prime los cuidados. Realmente en el que se pongan los cuidados en el centro, como se defiende desde el ecofeminismo. ¿Qué pasa? Que realmente la perspectiva cómo se ve desde determinados sectores del feminismo hegemónico es que esta elección realmente no es libre de las madres. Es decir, las madres no estarían eligiendo libremente maternar, sino que maternarían porque es una imposición patriarcal que nos obliga a maternar y además también porque al no tener buenos empleos, es decir, al tener una precariedad laboral, no tendríamos más opciones y ante la falta de opciones las madres elegiríamos maternar. ¿Qué sucede? Pues primero que esto no es así,
porque los perfiles de las madres que eligen maternar son muy diversos y entre ellas pues se encuentran mujeres con buenos empleos, con empleos que han elegido ellas y que cumplen con sus expectativas profesionales y que sin embargo cuando nace su bebé deciden que quieren estar un tiempo en pausa en su vida profesional y laboral para cuidar. Y luego también sucede que no se le ha preguntado a las madres. Es decir, se nos están imponiendo de una forma muy paternalista una forma de... O sea, los motivos por los que algunas madres elegimos parar un tiempo realmente son motivos ajenos a nosotras. Entonces, no nos están preguntando por qué queremos cuidar, qué significa la maternidad, qué experimentamos cuando somos madres, qué pasa por nuestra cabeza, qué sentimos, qué pasa por nuestro cuerpo, cómo cambia el cuerpo, cómo cambia la mente, ¿no? Eso no nos lo preguntan. Entonces, realmente estamos viendo cómo están hablando por nosotras, cómo nos dicen, no, vosotras realmente estáis siguiendo un mandato patriarcal. No es así, ¿no? No nos preguntan. Y creo que es muy importante por eso que todas las madres estemos dentro de los colectivos feministas, hablemos con las mujeres, porque lo que nosotras hacemos desde los grupos de madres y desde los grupos de madres feministas es activismo feminista, y eso tiene que estar dentro de los colectivos feministas y que la maternidad no esté escondida, que no haya reuniones en los colectivos feministas ahora en los que no pueden ir las madres, que esté todo preparado para que puedan ir las madres con sus criaturas y podamos así también enseñar lo que es la crianza y explicar, porque nosotras mismas antes de ser madres no pensábamos que la crianza iba a ser así, y después de ser madres nos encontramos con una realidad no solo de la que nunca nos habían hablado y que nunca habíamos visto, sino que además nos chocaba con nuestros intereses, con nuestras ideas feministas. Y hemos tenido que tener nuestras propias batallas internas. Sin embargo, muchas de nosotras pues nos hemos dejado llevar por lo que nos decía el cuerpo, por lo que nos estaba pidiendo nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo nos pedía estar con nuestro bebé y escucharnos, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo que nos queda todavía, mucho trabajo, pero esperemos que pronto lo consigamos, ¿no? Y hagamos entender a toda la sociedad que se tiene que visibilizar estas experiencias maternales, tienen que visibilizarse para que la maternidad empiece a estar dentro del terreno activista, político, en todos los espacios, ¿no? Y que se tengan en cuenta para maternar con derechos y recursos y no desde la soledad, desde la precariedad y desde lo invisible, que es como estamos ahora. Gracias, Julia. Qué interesante pararnos de vez en cuando a reflexionar qué estamos haciendo y qué significa lo que estamos haciendo, ¿no? Qué repercusiones puede tener. Os dejo ahora con Mónica. Mónica Gómez es otra valiosa mujer, igual que todas las que están participando en este vídeo, que la verdad estoy súper orgullosa de haber conseguido unir en un solo vídeo tantas aportaciones tan valiosas. Mónica viene a contarnos las principales reivindicaciones de Petra, maternidades feministas, y escuchándola a ella vamos a entender mucho mejor por qué algunas de las soluciones que se nos ofrecen como la mejor solución o la más igualitaria políticamente no lo es tanto. Política o socialmente, porque al final son derechos laborales y derechos sociales, ¿no?, los que estamos discutiendo. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones de Petra? Nos las va a explicar ella. Os animo a buscar información sobre Petra para tener vosotras mismas acceso a las reivindicaciones y a uniros a Petra, que Petra es una asociación a nivel nacional. Muchísimas gracias, Mónica. Hola, mi nombre es Mónica y vengo a contaros por qué desde Petra seguimos demandando la ampliación de los permisos por nacimiento y su transferibilidad. Creemos que las madres y sus bebés deben tener una especial protección y esta ampliación debería cubrir como mínimo los 6 meses que garanticen el derecho a la lactancia exclusiva que recomienda la OMS.
Petra Maternidades Feministas surge con esta propuesta como oposición a la Ley de Permisos de Nacimiento Iguales e Intransferibles, que desde el día 1 de enero del 2021 otorga 16 semanas remuneradas al 100% e intransferibles al segundo progenitor, padres en su mayoría. Creemos que esta ley otorga derechos a los hombres ignorando las demandas de los principales afectados, que son las madres y las criaturas. Para que la ley de permisos parentales sea realmente democrática, feminista y representativa, debería haber tenido en cuenta la demanda histórica del colectivo de madres por la ampliación de permiso materno, que permanece congelado desde 1989. Debería haber tenido en cuenta las necesidades de los bebés a través de unos permisos amplios, que garanticen el apego necesario para su desarrollo y favorezcan el establecimiento de la lactancia materna en el caso de que la madre así lo decida. Deberían haber protegido los procesos sexuales de las mujeres que pasan por un embarazo, por un parto, por un posparto, por una esterogestación, por lactancia materna, puerperio, siendo 16 semanas completamente insuficientes. Deberían haber tenido en cuenta todas las realidades familiares, los autónomos, los funcionarios, la dispersión geográfica y los horarios laborales. Deberían haber tenido en cuenta los modelos de familia, por ejemplo, las familias monomarentales que actualmente tienen la mitad del tiempo del permiso, a diferencia de las que tienen dos progenitores. Deberían haber universalizado los permisos. Las personas con empleos precarios o desempleadas, las que no han cotizado, seguirán criando sin recursos. Son más los hombres actualmente los que pueden acceder al permiso y, por tanto, quienes siguen aumentando sus privilegios. Por último, estamos a favor de una corresponsabilidad equitativa. Los permisos no deben ser una herramienta para enseñar igualdad a los padres, sino una medida de protección para las madres y sus bebés en este periodo. Es por esto que seguimos luchando porque cambie esta ley de permisos de nacimiento. Un saludo. Gracias, Mónica. Hasta aquí nuestra participación en la 5ª Semana de la Salud y la Igualdad. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, Monse, Paca, Julia, Mónica, gracias a vosotras por escucharnos, por estar pendientes de las reivindicaciones y de las reflexiones que queríamos compartir con vosotras. Gracias al Ayuntamiento de Peligros, por supuesto, a la Concejalía de Igualdad, a la Concejalía de Salud, especialmente a Angie, que se la ingenia siempre para que las actividades salgan y la participación de los colectivos sea significativa, para que ningún colectivo se quede sin participar y a veces incluso dándonos ideas y aportando muchísima energía, cuando incluso a las demás nos falta, nos la aporta ella para que ningún colectivo quede fuera. Gracias, Angie, de verdad, porque si no hubiera sido por tu ayuda, creo que no habríamos llegado a tiempo. Gracias de verdad por seguir contando con los colectivos, por seguir contando con Mami Lactancia y sobre todo por hacer actividades de divulgación, de temas de salud, porque una vida saludable es una vida mejor, indudablemente. Y en ese camino estamos, en intentar mejorar la vida, la propia y la de quienes nos rodean. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y un saludo.